pancreatitis. ¿Qué? ¿Tiro algo de aire de eso o tira calor? Si tira calor lo pago. Sí, tira De aire. No, pero tira ahí. Dale, bueno, nada, si vamos a poner una definición, ¿sí?, a lo que es pancreatitis, bueno, es un proceso inflamatorio, sí, que se origina en el páncreas agudo, que tiene un compromiso tanto local como sistémico, ¿sí? Quizás el más comprometedor, sí, para el paciente es el sistémico, ¿no? Pero el local no tiene que ser subestimado tampoco. Y la gravedad, sí, va a estar dada de acuerdo a las complicaciones que tengamos, ¿sí? Que pueden ser leves o pueden ser más bien graves. Para diagnosticarla, la pancreatitis, necesitamos 2 de 3 criterios, ¿sí? Y esto se usa hace muchísimos años y la verdad que no ha cambiado porque es la mejor forma de diagnosticar. Uno es el dolor abdominal típico, ¿sí? ¿Cuál es el dolor abdominal típico de la pancreatitis? El dolor que empieza en el epigastrio, ¿sí?, que irradia dorso en forma de cinturón, que genera la plegaria maometana, ¿sí?, que puede estar asociado habitualmente a vómitos, ¿sí?, aumento de la tensión abdominal, ¿sí?, distensión. Bueno, el dolor abdominal típico. Después la milasa, ¿sí?, o lipasa por 3. Habitualmente usamos la milasa, lo que pasa es que es menos sensible, es menos específico, que la lipasa. La lipasa es más específica, pero realmente no es necesario, ¿sí?, porque cuando tenemos el dolor típico y una hiperamilasemia, bueno, ya se sobreentiende que es una pancreatitis. Quizás nos sirve más en casos en los cuales la clínica es dudosa, ¿sí?, la milasa está aumentada, pero poco, ¿sí? El valor normal de la milasa es 100, ¿no? Entonces de un valor de 400, 500, bueno, es por 3, ¿no? Pero es una hiperamilasemia. Eventualmente las pancreatitis bien constatadas tienen valores de 1000, ¿sí?, más o menos. Ahora, ese valor hace un pico, ¿sí?, cuando se desencadena la pancreatitis y luego va bajando lentamente, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuándo el paciente consulta, ¿sí?, la milasa va a dar un valor distinto. Por eso se sigue respetando el por 3, ¿no? Y la imagen característica, ¿sí?, de pancreatitis, ¿cuál sería? La imagen tiene que ser del páncreas, ¿sí? Puede ser una ecografía, puede ser una tomografía, puede ser una resonancia. Pero lo que vamos a ir a buscar es el páncreas aumentado de tamaño, ¿sí?, inflamación local, ¿sí?, puede ser edema peripancreático, ¿sí? Pero como les digo, se necesitan 2 de 3 factores y muchas veces las imágenes quedan relegadas, ¿sí?, o no serían necesarias, ¿sí? No es que siempre tenemos que pedir una imagen. Algunos centros, ¿sí?, el hospital italiano pide tomografía a todos los pacientes con pancreatitis de ingreso, ¿sí?, lo cual está muy discutido porque la verdad que la bibliografía internacional no la avala eso. Y ahora vamos a ver cuándo se recomendó para hacer una tomografía. Y bueno, lo que les decía, que el comienzo del cuadro siempre tiene que ser tomado en cuenta como cuando comienzan los síntomas, no cuando ingresó al hospital, ¿sí? Porque de vuelta, un paciente puede consultar 3 días, ¿sí?, o 4 días después de que empezó el cuadro, o estuvo yendo a distintos centros, ¿sí?, donde lo medicaban, le daban una bucapina inyectable, se iba de vuelta a la casa, volvía, iba a otro sanatorio. Bueno, eso pasa muy habitualmente, ¿sí? Entonces, el cuadro empieza el día que empezó la clínica, ¿sí? Y en cuanto a las imágenes, bueno, lo primero que hacemos siempre es la ecografía, ¿sí? Porque la ecografía es el método más disponible que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos en la guardia es que lo que está en todos lados con mayor facilidad. Y se tiene que hacer siempre de ingreso, no tanto para ver el páncreas, es muy difícil ver el páncreas con la ecografía. ¿Por qué? Porque tenés mucho aire interpuesto, tenés el estómago, el colon y demás, entonces por la sombra acústica que genera no llegamos a ver el páncreas. Pero nos sirve para ver la etiología biliar de la pancreatitis, ¿sí? Tenemos el diagnóstico de una pancreatitis aguda, bueno, tiene liquidez vesicular, bueno, el 70-80% de las pancreatitis son de origen biliar, ¿sí? Ante la duda diagnóstica se puede hacer la tomografía, ¿sí? Lo que les decía, si no tenemos el dolor típico o no tenemos la milasa, pero tenemos el dolor típico, bueno, ahí le hacemos la tomografía para ver el páncreas con contraste endovenoso, ¿sí? Porque con el contraste endovenoso en tiempo arterial se tiñe bien todo el parenquima pancreático. Cuando tenemos una pancreatitis severa, bueno, la tomografía tiene que hacerse
entre las 72 y 96 horas. ¿Por qué? Porque la pancreatitis severa, que generalmente está acompañada de necrosis del páncreas, ¿sí? La necrosis se va desarrollando, ¿sí?, a lo largo de los días. No es que ingresa y ya tiene necrosis pancreática, ¿sí? Justamente es una hipovascularización de la glándula, ¿sí? Y lentamente va delimitándose la zona de isquemia, la zona de necrosis, ¿sí?, que va a tener el páncreas. Por eso se suele hacer a las 72-96 horas, y hacerlo al ingreso no tendría sentido, porque probablemente van a hacer una tomografía al ingreso y todo el parénquima del páncreas, ¿sí?, tiene un buen contraste, o sea, está contrastado, quiere decir que llega, tiene buena irrigación arterial, pero evoluciona a los 3-4 días con necrosis del páncreas. Y la resonancia o la econdoscopía tiene que usarse únicamente en pacientes en los cuales tenemos etiología desconocida. O sea, en el paciente tenemos el diagnóstico de una pancreatitis, ¿sí?, habitualmente leve, que es alitiásico. Bueno, vamos a ver todas las etiologías, ¿sí?, que pueden llegar a tener. Y ante la duda diagnóstica, ¿sí?, una pancreatitis idiopática, ¿sí?, bueno, ahí le hacemos recién una econdoscopía o una colangioresonancia. Bueno, ¿cuáles son las etiologías? La más frecuente, ¿sí?, en nuestro ambiente es la litiasis vesicular. En países europeos, nórdicos, ¿sí?, lo más frecuente es el alcohol, ¿sí?, alcohólica, pancreatitis alcohólica. El tabaco es un desencadenante, pero no es una causa de pancreatitis, ¿sí? O sea, el tabaco lo que genera es una inflamación crónica del páncreas, ¿sí? Por eso aumenta mucho la incidencia del cáncer de páncreas, ¿sí? Es un factor de riesgo importante para el cáncer de páncreas. Variaciones anatómicas, así como el páncreas divisum, ¿sí? El páncreas divisum, ¿se acuerdan? Que es la malrotación, ¿sí?, de los dos brotes, ¿sí?, ventral y dorsal del páncreas. Bueno, ¿y qué termina ocurriendo? Bueno, el conducto de Wilson, que habitualmente desemboca junto con el coledo, con la vía biliar, ¿sí?, desemboca en la papila menor, ¿sí?, y el Santorini, ¿sí?, desemboca en la papila mayor junto con el coledo. ¿Tá? A veces el páncreas divisum genera una inflamación, ¿sí?, y puede generar pancreatitis a repetición, no necesariamente por tener litiasis vesicular. Bueno, metabólicas, ¿sí?, aumento de triglicéridos, ¿sí?, trigliceridemia, estamos hablando de valores de más de 1000, ¿sí?, no 200, 250, no, más de 1000 triglicéridos, muchas veces requieren plasmaféresis los pacientes, o bueno, hipercalcemias. Factores genéticos, pancreatitis autoinmunes, ¿sí?, la pancreatitis autoinmune se divide en dos tipos, el tipo 1 y tipo 2, ¿sí?, la tipo 1 es la pancreatitis autoinmune probablemente dicha, y la tipo 2 es dependiente de IgG4. Si no sé si escucharon hablar de la enfermedad de IgG4, si tuvieron inmunología, pero es una enfermedad que está relacionada a la colitis, a la colitis ulcerosa, ¿sí?, a la colangitis esclerosante primaria, a una fibrosis retroperitoneal, ¿sí?, y también genera pancreatitis, ¿sí?, agudas a repetición que termina generando una pancreatitis crónica. Es el diagnóstico diferencial de colangitis esclerosante primaria, ¿no? Es un diagnóstico, o sea, es real. Sí, la enfermedad de IgG4 genera una colangitis esclerosante primaria. Ah, okay. Bueno, la diabetes, la enfermedad celíaca, son factores desencadenantes, ¿sí? Tumores, no es lo más habitual, pero a veces a un tumor les puede generar una pancreatitis, ¿sí? Bueno, después, más raras infecciones, ¿sí?, por fármacos. Y no tan raro, los procedimientos endoscópicos, ¿sí? La CPRE, no la endoscopía alta, ¿sí?, sino la CPRE, ¿sí?, la colangiografía Con la ecografía Disculpen, chicos, hoy estoy cansado. Bueno, muchas veces, sí, por la papilotomía misma, por la inflamación de la papila posterior, genera pancreatitis, ¿sí? Y una de las formas de disminuir la incidencia, de prevenir, ¿sí?, la pancreatitis post-CPRE es la colocación de un supositorio, ¿sí?, con indometacina, ¿sí? Eso lo que hace es disminuir el riesgo, ¿sí?, de pancreatitis post-CPRE. Pero más o menos está entre un 1 y un 5%, ¿sí?, de las CPRE generan pancreatitis posterior, ¿sí? Bueno, ¿y qué tipo de pancreatitis tenemos? Tenemos una pancreatitis edematosa intersticial, ¿sí?, en la cual se caracteriza por la inflamación, páncreas, aumento de tamaño, edema, ausencia de necrosis, ¿sí? Y la necrotizante, ¿sí?, que es donde
no se capta el contraste endovenoso, como les dije, ¿sí? O sea, justamente tiene una zona isquémica hipovascularizada, ¿sí? Que tiende a la necrosis, y eso, como se ve en la tomografía, se ve como un área donde el páncreas no tiene contraste endovenoso, ¿sí? Y en cuanto a las etapas, tenemos una etapa temprana y una etapa tardía, ¿sí? La etapa temprana se caracteriza por el CIRS, ¿sí? Por la respuesta inflamatoria sistémica que genera la liberación de citoquinas por la inflamación del páncreas, ¿sí? Eso puede llevar o no a tener fallas de órganos, ¿sí? Distintas fallas orgánicas. El estadio tardío, ¿sí? Cuando ya pasó más de una semana, habitualmente el CIRS ya está o completamente resuelto, ¿sí? O está mejorando, y acá empiezan a aparecer las complicaciones locales, ¿sí? Las colecciones peripancreáticas, la necrosis se delimita, ¿sí? Que se puede infectar o no, puede estar estéril, se pueden ir generando más tarde, ¿sí? Después de las 4 semanas, los pseudoquistes y lo que es la wall of necrosis, que ahora después vamos a hablar de diferencia entre los dos. Pero vamos a empezar hablando del temprano, ¿sí? En el cual, como les decía, se caracteriza por la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y qué tenemos que hacer en este momento? Bueno, cuando estamos ante el ingreso de una pancreatitis, que no sabemos si va a ser leve o va a ser grave, lo que tenemos que ver justamente es con algún score, ¿sí? Objetivar si ese paciente está clínicamente grave o está clínicamente estable, ¿sí? Y para eso usamos el score de SOFA o el score de Apache 2. El Marshall es parecido al SOFA, pero bueno, no valía la pena. Igual, a ver, esto no lo tienen que saber punto por punto, ¿sí? No es la idea. Pero básicamente son scores en los cuales, de acuerdo a la frecuencia cardíaca, a la natremia, al estado ácido base, al estrés láctico, bueno, al hematocrito, a un montón de factores objetivos de laboratorio, ¿sí? O clínicos, ¿sí? Como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todas esas cosas. Vos podés ponerle un score, ponerle un número y decir: este paciente está cursando una pancreatitis leve o este paciente está cursando una pancreatitis grave, ¿sí? El score de SOFA básicamente lo que te determina es si tiene una falla de órgano, parecido a lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? De la colangitis grave. Bueno, una falla de órgano ya te determina que estás ante una pancreatitis grave, ¿sí? Lo mismo. Entonces, bueno, esto en cuanto al temprano. Si después tardío, más de una semana, como le dije, las colecciones peripancreáticas, la necrosis pancreática, sí, o peripancreática, y estas dos que son después de las 4 semanas, ¿sí? Diapositiva que tengo que poner en otro lugar. Bueno, vamos a hablar entonces de la gravedad, ¿sí? Ahora de pancreatitis, ¿sí? Habrán escuchado hablar o no que habitualmente las pancreatitis son leves o son graves, ¿sí? Es muy raro tener algo intermedio, no hay un gris, ¿sí? La clasificación más utilizada es esta, es la revisión de Atlanta, ¿sí? Del 2013, que la clasifica en leve, moderadamente severa, o sea, como gris bien oscuro, ¿sí? O severa, ¿está bien? Bueno, la leve no tiene ninguna falla de órganos y no cursa con ninguna complicación local, ¿sí? La moderadamente severa puede tener una falla de órganos, pero es reversible, o sea, tiene una falla de órganos que dura menos de 48 horas. ¿Está bien? En cambio, la severa es cuando esa falla de órgano duró más de 48 horas, ¿sí? Y las complicaciones locales, ¿sí? Si tiene una complicación local sin falla de órgano, es una moderadamente severa. O sea, un paciente con un pseudoquiste, ¿sí? Termina siendo una moderadamente severa, ¿sí? Porque puede tener complicaciones esa enfermedad local. Más o menos es lo mismo, igual esto, ¿sí? Esta es otra clasificación, ¿sí? Que se hizo en Europa, que la leve es lo mismo, si no tiene necrosis, si no tiene falla de órgano, si no tiene complicaciones locales, no tiene falla de órgano. Y las graves, ¿sí? Bueno, empiezan a tener necrosis estéril, necrosis infectada, ¿sí? Falla de órganos transitorias, falla de órganos persistentes, ¿no? Más o menos parecido. Bueno, pero ¿para qué nos sirve estos criterios? Sirve básicamente para determinar qué paciente tiene que ir a un área cerrada, ¿sí? De terapia intensiva, donde va a estar monitorizado y bien controlado, ¿sí? Y qué paciente puede ir a la sala, a la internación de acá del episodio de cirugía general, donde se lo va a ver 2 veces por día o 3 veces por día, ¿sí? Pero se está viendo los pacientes constantemente. Entonces, el paciente que tiene una falla de órgano, claramente tiene que ir a un área cerrada, ¿sí? Sea cual sea la falla de órgano que tiene que ir a estar monitorizado.
Y predictores de pancreatitis severa. Habrán escuchado hablar de el Ranson, ¿sí? El Glasgow se usó, el IMRI, el Baltasar, ¿sí? de tomografía. Bueno, la realidad es que como predictor, ¿sí? Porque entonces se llamaban predictores de severidad, porque querían ver cómo ingresa el paciente, qué paciente va a ser grave y qué paciente va a ser leve, ¿no? Bueno, como predictores de severidad la verdad es que no funcionan, no sirven, ¿sí? El mismo Ranson, o sea, el criterio de Ranson que se usó muchísimo, ¿sí? Cuando yo estaba en la facultad, si no se veía el criterio de Ranson, estaba bochado directamente. Era un score que estaba diseñado para definir qué paciente se beneficiaba con una cirugía de urgencia, pancreatitis, ¿no? De cirugía de urgencia y cuál no. ¿Está bien? Básicamente, si era una pancreatitis severa, ¿sí? Si era una cirugía de urgencia. Y la mortalidad era del 80%. ¿Sí? Con el tiempo se fue viendo que en realidad la cirugía es lo último, ¿sí? Que hay que hacer en un paciente con una pancreatitis aguda grave, ¿sí? Hay que esperar lo máximo posible. No lo vamos a ir viendo de eso. Entonces todos estos, bueno, se fueron tachando. El que más serviría quizás es el BSAP, ¿sí? Que es un score, un bedside score, ¿no? Entonces un score de la clínica, la semiología del paciente, ¿sí? Más allá de los laboratorios, de la bilirrubina, de la leucocitosis y de todo eso, sino cómo está clínicamente el paciente, ¿sí? Bueno, entonces el problema, como les decía, sí que están diseñados para predecir complicaciones potencialmente prevenibles, ¿sí? Pero la verdad es que no sirve para eso. Lo que sí sirve es para determinar qué pacientes tienen que ingresar a terapia intensiva, así que el paciente está más grave, o bueno, para el uso de ensayo clínico, ¿sí? Bueno, manejo inicial. Entró el paciente con la pancreatitis. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? Ayuno, reposo digestivo, ¿sí? Se debe hacer una buena hidratación, ¿sí? Hidratación endovenosa. El paciente generalmente viene con vómitos, ¿sí? Con una baja ingesta, ¿sí? Muchas veces vienen hemoconcentrados también. Por eso uno de los factores de un criterio de Ranson era el descenso del hematocrito, ¿sí? A menos de 10 puntos de hematocrito. Y pensaban que era que estaba sangrando el páncreas. No está sangrando el páncreas, ¿sí? O sea que venía hemoconcentrado, se diluye, y la misma inflamación también genera que en un tercer espacio el paciente está hipotenso, tenía que darle más líquido todavía, ¿sí? Entonces no era que estaba sangrando el páncreas, la necrohemorrágica, sino que estaba sangrando, sino que estaba concentrado y lo terminás hiperdiluyendo el paciente, ¿sí? Entonces el descenso del hematocrito no es algo tan raro. Bueno, la hidratación supuestamente debe ser agresiva, ¿sí? Y temprana. En realidad yo diría más que tiene que ser la justa, ¿sí? Hay que hacer un balance hídrico y ver bien al paciente de no encharcarlo, sino generarle un tercer espacio que justamente trae sus repercusiones. Hay que tener mucho cuidado con pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, ¿sí? Enfermedad renal, personas con edad avanzada, porque no toleran bien una hidratación agresiva, ¿sí? Por la insuficiencia cardíaca que puede llegar a generar, ¿no? Bueno, es preferible el riesgo lactato antes que la solución fisiológica. Y el objetivo, ¿sí? Es disminuir el boom, ¿sí? Factor natriurético. Bueno, ¿qué paciente hay que darle? Hay que hacer la CPR. ¿Sí? CPR de urgencia únicamente hay que hacer el paciente con colangitis aguda. ¿Está bien? O sea, porque antes se pensaba, bueno, lo que causó fue una litiasis coledociana, ¿sí? La litiasis coledociana debe estar ahí todavía, por eso el paciente sigue con la pancreatitis. Entonces le hacemos la CPR, le sacamos el lito y ya está. Bueno, no, ¿por qué? Porque en realidad el lito no está en la vía biliar. Si el lito que le produce la pancreatitis al paciente migró hacia el duodeno, justamente esa migración hacia el duodeno genera esa inflamación de la papila y genera esa inflamación del Wilson, o sea, ese aumento de presión del Wilson que es transitorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Bueno, antes, hace muchos años, en el arteritis se le ocurrió a un cirujano tamizar la materia fecal, ¿sí? Entonces, agarraba la materia fecal, la tamizaban y encontraba que había litos dentro de la materia fecal, ¿sí? Ahora a veces hay más de una piedra, o hay una piedra que está clavada, ¿sí? Y no sale, entonces la bilirrubina sigue subiendo, leucocitosis, fiebre, bueno, puede tener una colangitis, hay que hacer una CPR de urgencia, porque el riesgo de la colangitis superpuesta a la pancreatitis es mayor, ¿sí? Que al de hacer una CPR. Antibióticos, ¿se le da antibiótico empírico al paciente? No, ¿por qué? Porque la primera semana que viene el paciente, ¿qué dijimos? Está caracterizado por el SIRS.
¿Qué genera el CIRS? El CIRS genera fiebre, leucocitosis, ¿sí? Genera toda una inflamación sistémica. Bueno, entonces no es que está infectado el paciente, sino que tiene una respuesta inflamatoria sistémica importante que debe ser tratada con otros medios, ¿sí? Antiinflamatorios, analgésicos, reposo digestivo, como dijimos, y la hidratación, ¿sí? Ahora, obviamente debe tratarse con antibióticos cuando tenemos infecciones extrapancreáticas, más allá de la pancreatitis, ¿sí? Tiene una colangitis, tiene una infección de un catéter, tiene una infección urinaria, bueno, ahí sí obviamente le vas a tratar de forma empírica la otra enfermedad. Y cuando tenemos necrosis pancreática, bueno, una de las complicaciones más temidas de la necrosis es que se infecte la necrosis, ¿sí? Por eso genera toda una complicación que ahora nos vamos a meter un poquito más en eso. Pero cuando está estéril la necrosis, o sea, el paciente no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, sí tiene la necrosis pero está estéril, no se indica antibiótico empírico porque no ha demostrado prevenir la necrosis infectada, ¿sí? Bueno, cuando tenemos sospecha de necrosis infectada, o sea, paciente con necrosis que empieza a hacer fiebre persistente, ¿sí? Que tiene aumento de leucocitosis, bueno, a ese paciente sí le damos antibiótico de forma empírica, ¿sí? No se hacen, no es que no se hace, no es necesario tener un cultivo, ¿sí? de la necrosis para determinar si tiene buen antibiótico o no, o qué antibiótico ponerse, de una forma empírica a un carbapeneme, ¿sí? o una quinolona, algo que tenga una buena llegada al parénquima pancreático. Habitualmente se usa imipenem o meropenem, ¿sí? Bueno, y desde el punto de vista nutricional, acá lo dividimos en pancreatitis leve y severa, ¿sí? Pues la pancreatitis leve es un poquito más fácil. Cuando el paciente mejora la sintomatología del abdomen, ¿sí? Cuando el abdomen ya no está tenso, ya no está doloroso, no tiene náuseas, no tiene vómitos, bueno, ese es el momento para empezar una dieta, una dieta hepatoprotectora, ¿sí? Porque no quiere darle una dieta alta en grasas, porque justamente va a empezar otra vez con el aumento de la secreción de la bilis, ¿sí? Que probablemente haya desencadenado la pancreatitis. En cambio, cuando vos tenés una pancreatitis severa, bueno, vos decís, tiene que hacer reposo digestivo el paciente, ¿no? Entonces le pones una nutrición parenteral total. No. Antes que la nutrición parenteral total, es preferible la nutrición entera. ¿Y por qué? ¿Y cómo se da? ¿No? Vos tenés un paciente que está distendido, está con el abdomen doloroso, ¿viste? Bueno. Y además de eso tiene una falla de órgano por la respuesta sistémica que generó. Bueno. La nutrición enteral, ¿sí? A un goteo lento, trófico, lo que hace es disminuye la incidencia de necrosis infectada. ¿Y por qué? Porque justamente la nutrición enteral hace un barrido de la flora, ¿sí? O sea, ¿por qué se infecta la necrosis pancreática? Porque en una ocasión bacteriana, ¿sí? El mismo reposo digestivo y las bacterias se encuentran habitualmente dentro del colon, ¿sí? Generan transposición bacteriana e infectan la necrosis, ¿sí? Entonces, la nutrición enteral, ¿sí? Genera un barrido constante de la flora, hace que uno no pierda la motilidad intestinal, ¿sí? Y por consiguiente lo que hace es disminuye el riesgo de la infección de la necrosis. Y es preferible, bueno, en realidad es preferible, no, ninguna de las dos. Antes se decía que era preferible alimentarlo por una sonda nasoyeyunal, o sea, pasar la segunda porción, pasar del píloro, pasar la segunda porción duodenal y alimentarlo a través de esa sonda. Esa colocación de sonda no es sencilla, si no es fácil pasar el píloro, muchas veces hay que hacerlo por radioscopía, bueno, de distintas formas, y la realidad es que se han hecho muchos estudios en los cuales comparan la nutrición por sonda nasogástrica, o sea, en el estómago, versus sonda nasoceyunal, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Así que se le pone una sondita en el estómago, se alimenta y ya está. Bueno, en cuanto a las complicaciones, ¿sí? Ahora nos metemos más de lleno en las complicaciones. Por eso decía, tengo que sacar la otra diapositiva porque lo tengo más. Bueno, las primeras complicaciones que ocurren son las colecciones peripancreáticas. Si usamos a ver líquido, hacemos una tomografía y vemos que tiene líquido acá peripancreático, ¿no? Esto habitualmente ocurre en las pancreatitis edematosas, ¿sí? O sea, sin necrosis, ¿sí? Y se ve como una colección líquida sin una pared definida y adyacente al páncreas. Esto habitualmente ocurre entre la primera y la cuarta semana, ¿sí? De la pancreatitis.
y no hay ningún tratamiento. Esto es hacer un seguimiento y ver qué pasa con ese líquido. Ese líquido se puede reabsorber, ¿sí? O puede enquistarse. La necrosis pancreática. Miren acá. Acá tienen el páncreas normal y acá de repente se perdió, ¿sí?, el contracto venoso del páncreas. Y después acá en la cabeza otra vez aparece el contracto venoso, ¿sí? O sea, esto es un claro ejemplo de necrosis a nivel del cuerpo pancreático, ¿sí? Lo cual genera un problema. Porque si vos tenés una necrosis de todo el cuerpo del páncreas, ¿sí?, ¿qué pasa por el cuerpo del páncreas? En el parénquima y tenés el conducto de Wilson, ¿no? Entonces vos estás acá generando, bueno, la pancreatitis le está generando al paciente una desconexión entre el Wilson del cuerpo y la cola, ¿sí?, con el Wilson de la cabeza. Bueno, eso genera lo que se llama el síndrome del ducto desconectado, ¿sí? Cuando una vez que sale del episodio agudo, esto se contemporiza, ¿sí? Bueno, va a tener una conexión ahí. ¿Por qué? Porque justamente el Wilson va a seguir mandándole líquido pancreático, ¿no? Y le va a costar encontrar su lugar para ir al duodeno, ¿no? Bueno, muchas veces esto termina en una cirugía, ¿sí? Bueno, después se lo comento. Pero a veces es difícil manejar. Bueno, ven bien la necrosis, ¿no? ¿Lo ven bien? Bueno. Necrosis pancreática infectada. Ok, ahora entramos un poquito al tema de la necrosis infectada. Aparece luego la primera semana, ¿sí? O sea, en la primera semana, de vuelta, si tiene fiebre, una pancreatitis, no es porque tiene una necrosis infectada. ¿Sí? Si tiene fiebre en la primera semana, es porque tiene una respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Así que no hay que poner antibiótico. Ahora, ocurre entre el 20 y el 40% de los pacientes con pancreatitis severa, ¿sí? O sea, los pacientes que tienen falla de órgano persistente más de 48 horas, 20-40% que termina con una necrosis pancreática infectada. El tratamiento es empírico, ¿sí?, antibiótico, y hay que dilatar el drenaje percutáneo, ¿sí? Como le dije antes, que se hacía con la necrosis infectada. Antes, ante la sospecha de necrosis infectada, el paciente se operaba, ¿está bien? Se operaba, se hacía una laparotomía, se hacía una resección de la necrosis pancreática, se hacía una necrosectomía pancreática, se sacaba toda la necrosis y se dejaba múltiples drenajes, ¿sí? Esa cirugía tenía una mortalidad del 50%, ¿sí? Parte porque la enfermedad es grave, ¿sí? Y parte porque le estás agregando una cirugía muy invasiva, ¿sí?, generando mayor respuesta inflamatoria aún. Bueno, entonces lo que se hace ahora es lo que se llama el step-up approach, ¿sí?, que se colocan drenajes percutáneos, ¿sí?, tienen la necrosis, se coloca un drenaje a la necrosis para generar una disminución también de la presión, ¿sí?, intraabdominal, además del antibiótico, ¿sí? La procalcitonina nos sirve para diagnosticar la necrosis pancreática infectada, ¿sí? Es bastante sensible, hay un aumento de la procalcitonina cuando tenemos una necrosis pancreática infectada. Y respecto a la mortalidad, lo que tiene mayor mortalidad es cuando tenemos una necrosis pancreática infectada con falla orgánica. Tiene un 35% de mortalidad, ¿sí?, independientemente del tratamiento que se elija, ¿sí? La necrosis estéril, pero con falla de órganos, tiene un 20% de mortalidad, ¿sí? Fíjense cómo lo que le condiciona es la falla orgánica, ¿sí? Y el paciente que tiene una necrosis pancreática infectada, pero sin falla orgánica, ¿sí?, tiene una mortalidad únicamente del 1,5%. O sea, fíjense como más importante que la necrosis infectada o no es la falla de órganos, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, la necrosis pancreática infectada está más relacionada a la falla orgánica, ¿sí? Habitualmente cuando tenés una necrosis pancreática infectada tenés una falla de órganos, ¿sí? No es lo más frecuente que no la tengas, pero cuando no la tenés, bueno, mejor para el paciente. Bueno, complicaciones locales tardías, ¿sí?, lo que le decía. Ahora, más allá de las 4 semanas, ese líquido, esa colección que había, se enquista, ¿sí?, por así decirlo, se organiza, ¿sí?, y genera lo que es el pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático no tiene necrosis en su interior, ¿sí?, es una colección de líquido y nada más, ¿sí? Esto, como se ve en la tomografía, bueno, límites definidos, homogéneos, sin componente que no sea líquido, ¿sí?, pared definida, bueno. Y es la evolución de la pancreatitis edematosa intersticial. Todos
¿Todas las pancreatitis edematosa intersticiales generan pseudoquites? No. ¿Sí? Y estos son bolas necrosis. Este es un video, ahora se lo pongo para ver. Pongo la de acá, sí. Que es el mismo paciente que vimos antes con la necrosis infectante, con la necrosis pancreática. ¿Sí? Ese paciente evolucionó a ser un bolas necrosis, o sea, se organizó ese líquido, esa necrosis, y quedó una colección con líquido peripancreático y necrosis peripancreática. ¿Sí? Fíjense, acá viene el páncreas normal y acá tienen una colección, ¿sí?, que en el interior tiene necrosis. ¿Sí? Bueno. Doctor, lo del drenaje percutáneo con los antibióticos, ¿eso es de la necrosectomía? No. Ahora igual vamos a hablar un poco más de eso. Ok. Ahora voy a hablar un poco más en detalle. Gracias. Sí, digamos, sí. Bueno. Vamos a hablar de la cirugía, justamente. Ahora empezamos a hablar. Eso fue toda una presentación, digamos, de lo que era la pancreatitis. Ahora vamos a entrar en lo que es la cirugía en la pancreatitis. Por ahora nosotros no hicimos nada, ¿no? Bueno. Una cosa cuando tenés una pancreatitis leve y otra cosa cuando tenés una pancreatitis moderadamente severa o severa. ¿Sí? La pancreatitis leve es fácil. Pancreatitis aguda litiásica leve debe irse operado de la vesícula. ¿Por qué? Porque justamente se vio que aquellos pacientes que se difería la colecistectomía laparoscópica, ¿sí?, tenía una reinternación del 18%. ¿Sí? Y esa reinternación ocurría principalmente por nuevos episodios de pancreatitis aguda. ¿Sí? Otros venían con colecistitis aguda y otros venían con cólicos a repetición. ¿Sí? Fuera cual fuera la causa, 18% de reinternación es alto. ¿Sí? Entonces el paciente se ve beneficiado al irse de la internación sin la vesícula, sin operarse previo al egreso. A unos dijeron, bueno, ¿cuál es el problema de la pancreatitis? Es que bueno, te pasa un lito, pasa barro, ¿sí?, y le desencadena una pancreatitis. Bueno, a una se perrea a todos los pacientes antes que se vayan de alta. Sí, fue algo que se hizo acá en el hospital durante muchos años. Pero ¿qué pasa? Te prevenía la pancreatitis, sí, perfecto. Esos pacientes no tenían pancreatitis aguda, pues le hacía una papilotomía, ¿sí? Le abría la papila, entonces pasaba mucho más fácil todo el contenido, ¿sí? No se quedaba trabado en la papila con el esfínter de Oddi. Pero ¿qué pasa? La colecistitis y los cólicos biliares lo tenían igual. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que se vaya operado a la vesícula. ¿Y qué hacemos con los pacientes que tienen la pancreatitis idiopática? Lo que te decía, aquel que no se encuentra una etiología. Bueno, la pancreatitis idiopática, ¿sí?, en un 60%, ¿sí?, la causa sigue siendo biliar. ¿Sí? O sea, si la pancreatitis aguda en un 70% es de origen biliar, la idiopática también en un 60% es de origen biliar. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Pasa que no se diagnostica. No se ve por ecografía, no se ve por la resonancia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el estudio más sensible para ver barro o para ver litiasis biliar? El más sensible de todos. No. O sea, sí, pero no. Está cerca, pero no. La ecoendoscopia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos en la ecografía tenés piel, tejido celular subcutáneo, músculo, a veces se te interponen las costillas, ¿sí? Para llegar hasta la vesícula tenés muchas cosas que se superponen. Ahora, la ecoendoscopia, vos entrás, te metés por el duodeno y el duodeno se apoya directamente sobre la vesícula. ¿Sí? Entonces, tenés la mayor sensibilidad para ver litiasis vesicular o barro a través de la econdoscopia. La base de la econdoscopia es un estudio caro y no se hace en todos lados. Entonces no vas a andar pidiendo econdoscopia a todo el mundo. ¿A qué voy con esto? Paciente con pancreatitis aguda leve, idiopática, está discutido, ¿sí?, si se opera o no se opera antes del alta. ¿Sí? No está mal hacerlo, no está mal no hacerlo. ¿Sí? A veces algunos esperan a que haga un segundo episodio y ahí se opera la vesícula, no teniendo una etiología mejor. ¿Sí? Se opera la vesícula porque igual la incidencia es muy alta. ¿Sí? El 60% es muy alto.
Bueno, y cuando tenemos pancreatitis severa, sí o moderadamente severa, ¿qué pasa? Bueno, la laparotomía de urgencia está indicada en muy pocos casos, ¿sí? Y la mortalidad es altísima, ¿sí? Pero se sigue haciendo como último paso del step-up approach, que se lo explico ahora en las próximas diapositivas, ante un síndrome compartimental abdominal, ¿sí? ¿Qué es eso? El síndrome compartimental que puede ocurrir, ¿sí? A nivel de la pierna, los brazos, lo que fuera, bueno, es lo mismo, ¿sí? Aumenta tanto la presión intraabdominal por el tercer espacio que genera, ¿sí? Que la única solución es hacer una laparotomía de urgencia para dejar el abdomen abierto, ¿sí? Y que disminuya esa presión intraabdominal. O sea, no es la idea ir a hacer ninguna resección de necrosis ni nada, solamente liberar la presión intraabdominal, ¿sí? Ante un sangrado activo, bueno, muchas veces las pancreatitis agudas, bueno, tienen extravasación de enzimas pancreáticas, ¿sí? Y como ya no sé si le expliqué, pero las enzimas pancreáticas lo que hacen es degradar proteínas, ¿sí? Entonces, todas las cosas que se encuentran dentro del abdomen también va y la erosión. Entonces a veces tenemos sangrados digestivos, ¿sí? O perforaciones intestinales, ¿sí? Por erosión de venas o de arterias, o el sitio más frecuente de perforación es el ángulo de Treitz, ¿sí? Es una zona que está fija y está pegado al páncreas. Bueno, ese tipo de casos también deben operarse de urgencia con altísima mortalidad, ¿sí? Y por último, la colititis aguda necrotizante. Si vos tenés una colititis aguda necrotizante o gangrenosa, lo mismo, ¿sí? Superpuesto a la pancreatitis, bueno, eso le va a generar otro foco de sepsis, además de la pancreatitis. Ya tenés que ir a hacer la colectectomía de urgencia. Bueno, esto es un poco lo que le había hablado antes de la mortalidad, falla de múltiple de órganos, ¿sí? Con necrosis pancreática estéril, con necrosis pancreática infectada, así la mortalidad que tiene, y después mira cómo baja sin la falla orgánica. Y fíjense que hay dos picos de mortalidad, ¿sí? Hay dos picos de mortalidad en la pancreatitis. El primer pico ocurre en la primera semana, ¿sí? Por la CIRS, ¿sí? por la inflamación sistémica que genera. Y la falla de órganos que puede generar en los primeros estadios. Eso genera un pico de mortalidad. Y el segundo pico de mortalidad ocurre cuando ya mejora la inflamación sistémica del paciente, pero empiezan a aparecer las complicaciones locales. Empieza a aparecer la necrosis y la necrosis infectada, ¿sí? Cuando aparece la necrosis infectada, vuelve a aparecer la sepsis y vuelve a tener falla múltiple de órganos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Y no relajarse, porque cuando empiezan las complicaciones locales, sí, bueno, empiezan a aparecer de vuelta la mortalidad. Este es un paciente en el cual se está haciendo una necrosectomía. Esto es necrosis del páncreas, así que se está sacando. Se abre la panza, se lava, sí, está la aspiración. Con una pinza se sacan restos de parénquima pancreático que están completamente necrosados, ¿sí? Queda una cavidad y en esa cavidad después se colocan drenajes. ¿Qué se podría hacer? O sea, cuando hace cirugía abierta, de vuelta, es el último recurso, ¿sí? Pero se puede hacer todavía. Y la mortalidad, de acuerdo de distintas series, puede ser del 40 al 70%. ¿Qué se hacía? Se sacaba toda la necrosis y tenías tres opciones para dejarlo después. O cerrabas todo el abdomen y dejabas drenajes y nada más. O dejabas el abdomen abierto, ¿sí? Con una malla, se coloca una malla, se deja abierto el abdomen. O dejabas lo que se llamaba laparostoma, ¿sí? O sea, dejabas abierta la cavidad con drenajes, sin malla, sin nada, y así se iba a la terapia intensiva. ¿Y para qué servía eso? Para hacer lavados continuos, ¿sí? Todos los días, para lavar todos esos restos, ese detrito que puede haber quedado de la necrosis pancreática. Fuera cual fuera de los tres, tenía la misma mortalidad, ¿sí? Era el mismo resultado. Este estudio está muy bueno, es mucho más moderno y habla de la cirugía abierta de la necrosis pancreática, ¿sí? Infectada. Y lo que vio en realidad es que la mortalidad no depende tanto de la cirugía en sí. No es que la cirugía le genera más mortalidad, sino que depende del momento en el cual se opera, ¿sí? Si vos podés dilatar la cirugía lo máximo posible, o sea, controlar la sepsis con antibióticos, con soporte en cuidados críticos y demás,
y lo operás de forma dilatada, después de las 4 semanas la mortalidad podía bajar hasta el 10%. ¿Sí? Y cuando vos tenías a un factor de riesgo agregado, aumentaba o disminuía la mortalidad también. ¿Sí? Pero bueno, nada, es algo anecdótico eso. Step approach. ¿Qué es step approach? Bueno, a mediados de 2005, 2006 por ahí, un grupo holandés, ¿sí?, dijo, bueno, si en vez de operar a los pacientes que se nos mueren todos, te ponemos drenajes, ¿qué pasaría? Entonces, ante la sospecha de necrosis infectada, lo que hacía primer paso, le ponía un drenaje percutáneo de 12 French, que es un drenaje grueso, ¿sí? ¿Y por dónde se pone el drenaje? Hay 3 formas de colocar un drenaje a nivel del páncreas. Uno es transgástrico, o sea, por acá por el epigastrio, ¿sí?, se atraviesa el estómago, se atraviesa la cara anterior, se atraviesa la cara posterior del estómago, y detrás del estómago está el páncreas, ¿sí? Está la tráquea de los epiplones y está el páncreas. Entonces se dejaba atravesando por una lanza básicamente el estómago y se llevaba al páncreas. La necrosis pancreática se dejaba drenando, ¿sí? No pasa nada con el estómago, está perfecto, ¿sí? Después se saca el drenaje y es como si no hubiera ocurrido nada. La otra abordaje es por el flanco izquierdo, ¿sí? Entre el espacio del riñón, ahora voy a mostrar una foto igual, pero entre el espacio del riñón y el vaso, ¿sí?, hay una buena ventana para entrar a la cola del páncreas, ¿sí? Bueno, a veces tenés necrosis en el cuello, a veces tenés necrosis en la cola, ¿sí? Bueno, o hasta en la cabeza. Y la otra forma de drenar es por vía endoscópica, con econdoscopía, como le dije, que no existe en todos lados, no está en todos lados, pero si se puede hacer, es el método ideal, ¿sí? Y ahora le voy a mostrar por qué más adelante. Bueno, si tiene mejoría clínica, espectacular, se deja ese drenaje nada más y continúa su evolución. Si no tiene mejoría clínica, se hace una nueva tomografía, se ve si el drenaje está mal puesto o si faltan drenar otras colecciones y se coloca otro drenaje percutáneo, ¿sí? Si tiene mejoría clínica ya está, y si no tiene mejoría clínica, bueno, acá vamos a lo que es la necrosectomía videoasistida, ¿sí?, retroperitoneal. Se ingresa por el flanco izquierdo, ¿sí?, se hace una incisión más grande y se entra con una camarita, ¿sí?, o sea, es una cirugía mínimamente invasiva, ¿sí?, y se saca la necrosis por esa vía. O se hace la cirugía abierta, ¿sí?, si no tenés disponibilidad del otro. Y disminuyó las complicaciones, ¿sí?, del 70 al 40%, ¿sí?, en la pancreatitis con necrosis pancreática infectada, ¿sí? Bueno, este es el VAR, ¿sí?, lo que les decía, es la necrosectomía videoasistida retroperitoneal, ¿sí? Te entras acá por el flanco izquierdo entre el vaso y el riñón, tenés un drenaje, ¿sí?, y después lo que haces es meter acá un par de pinzas, ¿sí?, una cámara, un par de pinzas, y sacás la necrosis con las pinzas. Le terminás dejando un drenaje, es un drenaje grueso, como para que esto no se cierre, ¿sí?, y poder hacer nuevamente el procedimiento si es necesario, la cantidad de veces que quieras, ¿sí? Esta es una colocación de un drenaje transgástrico, ¿sí?, se atraviesa el estómago y se llega hasta el cuerpo del páncreas. Bueno, y lo que les decía, este es un estudio en el cual lo que vieron fue que dijeron, ¿qué es mejor? El abordaje endoscópico o el abordaje percutáneo, ¿sí? Los dos son mini-invasivos, ¿no? Bueno, la realidad es que en cuanto a la mortalidad eran exactamente iguales, ¿sí? No aumentó ni disminuyó la mortalidad ni un abordaje ni el otro. Lo que sí hizo fue disminuyó la cantidad de fístulas pancreáticas. ¿Qué pasa? Si vos pones un drenaje percutáneo, ¿sí?, vos estás comunicando la piel, ¿sí?, con la cavidad del páncreas. Y eso puede generar en un alto porcentaje una fístula pancreática, ¿sí?, porque las enzimas pancreáticas empiezan a salir por el drenaje. Cuando vos sacás el drenaje, les queda la fístula esa externa, ¿sí? Ahora, en cambio, si vos la haces por vía endoscópica, vos le comunicás el páncreas con el estómago, ¿sí?, y vos dejás drenaje comunicando el estómago con el páncreas. Entonces queda todo una fístula interna, ¿sí?, una fístula interna que no le trae ningún problema al paciente. La fístula externa a veces es de difícil manejo, y la diferencia también es que por la vía endoscópica requería varios procedimientos a repetición, pero la verdad es que es algo que es muy invasivo, es bien tolerado, así que no sería un problema. Bien, y esto es lo último, no quiero que se acuerden de todo esto, pero sí el concepto y la conclusión. Este es un estudio en el cual
Este es lo mismo, perdón. Esto es endoscópico versus cirugía. Esto es lo mismo que el otro. En cambio, el pointer, ahora sí. Acá demostraron que cuanto más se puede dilatar el drenaje percutáneo, mejor es para el paciente. ¿Por qué? Porque hasta en un 40%, ¿sí?, de los casos, el paciente nunca requirió un drenaje percutáneo. ¿Qué quiere decir? Aquel paciente que tiene necrosis infectada, que está con fallado de órgano, es decir, lo tengo que drenar ya, con el antibiótico empírico, con el soporte, ¿sí?, en cuidados críticos, un 40% de esos pacientes no requiere ningún tipo de drenaje, se resuelve completamente la necrosis de manera espontánea, o por lo menos se dilata, ¿sí? Entonces la conclusión fue que se debe esperar la mayor cantidad de tiempo posible antes de colocar el drenaje percutáneo. Bueno. Es igual que la cirugía, ¿no? O sea, Perdón, porque el drenaje, eso es importante, el drenaje no disminuye, ¿sí?, la mortalidad ni la falla multiorgánica de órganos, ¿sí? La falla multiorgánica de órganos ya está instaurada cuando estás con la sepsis, ¿sí? Entonces, por más de que le pongan el drenaje percutáneo, no va a mejorar la sepsis. Perdón, ¿qué me dijiste? No, que es igual que la cirugía, o sea, cuanto más lo podés esperar. Exacto, sí, básicamente sí. Por eso, lo que decía, hoy en día la pancreatitis para el cirujano es básicamente decirle no lo voy a operar hasta que el paciente de forma crítica, y la única solución que pueda llegar a tener sería una cirugía. ¿Sí? Igual primero se hace el Esteban approach. Bueno, y por último, para ir terminando con el tema de la pancreatitis aguda, grave, ¿sí? Decir, bueno, mejoró de la pancreatitis severa, ¿sí? Ya no tiene falla de órganos, está en el piso, está resuelta la pancreatitis, ¿sí? Lo cual también ocurre. Pero fue litiásico. ¿Cuándo le sacó la vesícula? O sea, este paciente, a diferencia de las leves, no debe operarse antes del alta, ¿sí? ¿Por qué? No porque sea más complicada la cirugía de la vesícula, sino porque se está recuperando, ¿sí? Solamente va a estar desnutrido, ¿sí? va a tener un mal estado general, ¿sí? Habrá estado mucho tiempo internado en terapia intensiva, ¿sí? Con lo cual se puede posponer, ¿sí?, la colecistectomía laparoscópica. Y en este trabajo lo que vieron es que ningún paciente tuvo un nuevo episodio de pancreatitis aguda, ¿sí? No sabemos bien la razón de esto, pero puede ser quizás por la dieta, o quizás porque hay otros factores que intervienen, ¿sí?, que hacen que no repita la pancreatitis. Y aquellos que tienen colecciones, o sea, una complicación local de la pancreatitis, se está yendo de alta con ese pseudoquiste o la necrosis, ¿sí?, no se opera porque si vos lo operás genera mayor infección de esa colección, ¿sí? Entonces hay que dilatarlo lo máximo posible, resolver la complicación local o hacer las dos cosas en simultáneo. A veces se puede operar la complicación local junto con lo otro. Si tenemos un wall of necrosis y un pseudoquiste, como le dije, se puede drenar de forma econdoscópica, es lo ideal, ¿sí? Porque se ponen unos stents que son cortos pero autoexpansibles, ¿sí?, y generan lo que es como una anastomosis entre el estómago y el quiste. Ahora, cuando no hay comunicación entre el estómago y el quiste, lo que tenés que hacer es comunicarlo con un asa de intestino delgado. Y ahí lo operamos nosotros también. Si se puede hacer por la laparoscopía, si tengo el video acá, bueno, se hace una anastomosis entre el intestino delgado y el pseudoquiste. ¿Sí? El pseudoquiste tiene una pared bastante bien formada. ¿Sabes por qué se llama pseudoquiste? ¿Y por qué se llama quiste pancreático? ¿Qué tiene el quiste? La pared. Célula, ¿no? O sea, tiene un endotelio. Sí, un epitelio. ¿Sí? El pseudoquiste, no, porque se forma por todo el tejido que le está envolviendo, por el fibrón mayor, por colon, por vasos, por el mesenterio, ¿sí? Y genera toda una fibrosis. Entonces está generado por fibrosis y no por un endotelio, por eso se llama pseudoquiste. Bueno, entonces, ese paciente que no tiene comunicación con el estómago, se tiene que hacer una cisto-yeyuno anastomosis, ¿sí?
¿sí? Por ejemplo, no resolvió luego de 2 meses, 3 meses, ¿sí? El quiste me ha pasado que disminuye de tamaño y después vuelve a crecer porque tiene lo que era el síndrome del ducto desconectado, ¿sí? Tiene ese Wilson desconectado que está alimentando constantemente el quiste. Entonces a veces se achica porque logra encontrar el camino para ir hasta el duodeno, pero después se vuelve a dilatar porque ese camino se cierra, o sea, es algo que no es muy estable. Entonces ahí hay que resolverlo. El síndrome del ducto desconectado se pueden hacer 2 cosas. Uno es una anastomosis con el intestino delgado, ¿sí? Y que eso encuentre su lugar para el delgado, o a veces hay que hacer una pancreatectomía, hay que sacarle ese cuerpo y cola de páncreas que la verdad que no está trayendo ninguna solución, lo único que está trayendo es problemas, ¿sí? Así que bueno, y muchas veces lo que genera también es una atrofia del cuerpo y la cola del páncreas, ¿sí? Porque justamente como tiene un aumento de la presión del Wilson, se empieza a dilatar, ¿sí? Las células acinares se encuentran con éstasis, ¿sí? Y no pueden seguir secretando líquido pancreático, ¿sí? Bueno, entonces, conclusiones. La clasificación que es de acuerdo a las complicaciones locales en la fase de órganos, ¿sí? Leve, moderadamente severa y severa. Al manejo inicial hay que hacer una buena hidratación, ¿sí? Reposo digestivo. No hace falta hacer la amilasa seriada, ¿sí? No tiene ningún tipo de sentido, porque como les dije, la amilasa hace un pico y después va a bajar, ¿sí? Y no cambian nada si la amilasa tarda 3 días en bajar o tarda 2 semanas. Es lo mismo, la pancreatitis va a ser leve, severa o moderadamente severa, independientemente de eso. La tomografía tiene que hacerse luego de las primeras 48 horas, ¿sí? La CPR únicamente en urgencia en pancreatitis aguda. La nutrición en pancreatitis leve tiene que ser ni bien disminuye la sintomatología, ¿sí? En pancreatitis severa, la nutrición enteral es mejor que la parenteral y se puede dar de forma por nasogástrica, ¿sí? Antibiótico, paciente con enfermedades extrapancreáticas, ¿sí? Y de forma empírica ante la sospecha de una necrosis pancreática infectada. Se tiene que hacer la colelat previo al alta en las leves litiásicas, ¿sí? Y colelat preventiva en idiopática leve, bueno, signo de pregunta, ¿sí? La verdad es que no está ni mal ni bien. Y en la moderadamente severa o severa, los pacientes sintomáticos con necrosis infectada, ¿sí? Tienen que hacerse un step-up approach, ¿sí? Mínimamente invasivo primero antes que la cirugía abierta. Pacientes estables con necrosis, ¿sí? Infectada, se tiene que posponer lo máximo posible el drenaje. Y el pseudoquiste igual los necrosis asintomáticos no requieren cirugía, ¿sí? O sea, hay que hacer un control, lo vas viendo en consultorio si no tiene ningún tipo de síntomas. A veces son tan grandes los quistes que generan una sensación de plenitud, ¿sí? Una compresión del estómago o lo que fuera, bueno, y eso puede traer problemas, ¿sí? O hace fiebre cada 3 días, ¿sí? De equivalentes febriles, entonces como que tiene un componente infeccioso dando vuelta que si bien no lo lleva a una sepsis, no está del todo resuelto. Ahí habría que operarlo, ¿sí? Pero si es completamente asintomático, no. Se puede contemporizar y se va controlando. Y por último, nada, de vuelta, que el drenaje endoscópico es superior, sí, al drenaje percutáneo, pero lamentablemente no lo tenemos disponible. En municipalidad, recién este año compraron el primer econdoscopio, ¿sí? Que se le dieron a Ludodón. Están disputándoselo entre Ludodón y acá y se lo ganó Ludodón. Pero bueno, en cualquier momento va a caer uno acá también porque lo necesitamos. Y en pacientes con polos necrosis o pseudoquistes se tiene que posponer 6 semanas la colestectomía, ¿sí? Estamos. Bueno, vayan en paz, chicos. Mañana le doy clase yo de vuelta, supuestamente.